¿Qué tal? Bienvenidos a la Jornada Veracruz. Nos encontramos con el escritor e historiador Fritz Glockner, que se encuentra en Jalapa con motivo del evento El Libro y la Educación, que se está llevando a cabo aquí, pues en la capital. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. No, hombre, por favor, un gusto, un placer. Sobre este tipo de iniciativas, ¿ve que están teniendo efecto en el gran público? ¿Hay una recepción real hacia el fomento de la lectura? A ver, yo creo que la lectura es un hábito que se debe de contagiar. De pronto hay la crítica de que en México no se lee, que se leen 2.5 libros al año. No sé cómo carambas hacen esa medición, ¿no? Que es 0.5 libro. O sea, nunca he entendido esas encuestas y esa metodología de investigación para suponer qué tipo de hábitos o de consumos culturales manejamos los mexicanos, pensando en que evidentemente la lectura es un tipo de consumo cultural. En ese tenor soy un convencido de que la lectura es un acto de confianza, nunca un acto de imposición, como de pronto sucede en la escuela o en la educación formal. Si yo te digo que los mejores chiles en nogada los hace la familia Glockner, vas a estarme jodiendo cada agosto para que te invitemos a comer chiles en nogada, ¿no? O si te recomiendo el restaurante X, Y, Z de la ciudad de Puebla, ¿no? Te estoy invitando, te estoy intentando contagiar para que vayas y te deleites de un platillo tradicional de mi tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lectura es algo similar. La lectura no tiene que ir por fuerza o siempre detrás del llamado conocimiento. Si tú lees y lees por placer, el conocimiento está implícito. No hay un manual, a pesar de que existe el Marqués de Sade, pero no hay un manual para hacer el amor. Todos hacemos el amor como queremos, o sea, y la lectura es un acto de amor y de despejar la libertad interna y de generar reflexión, rebeldía, locura, imaginación, utopía, rescatar a todas las pieles de los personajes que todos traemos dentro, solamente se despiertan a través de la lectura. Ok, muy bien. Y la historia en este momento, ya que es historiador y tiene una línea sobre ello muy importante, pues, ¿qué pertinencia tiene? Es decir, cómo, y sobre todo, cómo acercársela a un público más joven. Soy un convencido de que de lo único que somos dueños es de nuestro pasado. No somos dueños de nada más, salvo de nuestro pasado. Nuestro pasado es nuestro recuerdo, nuestra nostalgia, nuestra memoria. El presente es una foto instantánea, de esas antiguas cámaras que tomabas una foto y se imprimían en ese instante, es eso. Y el futuro es el arte de lo incierto. Y creo que el COVID nos vino a demostrar que la incertidumbre se encuentra en cada pestañeo del ser humano, ¿no? Por lo tanto, como historiador, creo que evidentemente hay que escribir la historia de los fantasmas, no de los cadáveres, no de las grandes estatuas, porque los cadáveres no asustan en el presente, los fantasmas sí. Y la historia es traer esa memoria, esa nostalgia para que actúe en el presente. Por lo tanto, hay que contarle la historia a los jóvenes, incluso utilizando las redes sociales, los TikToks, los tuntuns, los tantans, ¿no? Todos los elementos, todas las herramientas de la tecnología moderna, con historietas, con todo tipo de animaciones, con todo tipo de narrativas, porque la historia es la hermosa narrativa de tu identidad de los calendarios pasados. Y los jóvenes tienen que entender que no serían lo que son hoy por hoy. Tú no viviste la represión de los años 60, 70 de este país, y muchos de los chavos y las chavas que nos estén viendo, ¿no? Y veo aquí gente que evidentemente el 68 se les hace un acto histórico de la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, como a mí se me hacía la Revolución Mexicana, cuando estaba yo estudiando la secundaria o la prepa, pero no, la historia aguas, porque son esos hermosos fantasmas que han logrado generar las condiciones de este presente. Sí, por eso es muy importante el recordar, ¿no? Porque hay gente que ni se puede imaginar lo que había antes. Y bueno, pues puede contarnos de qué viene pues su interés o entusiasmo por la investigación sobre los movimientos. Bueno, más que entusiasmo, porque estudiar la guerrilla en México no fue así como muy entusiasta, ¿no? Son 30 años, 3 décadas. Ya exageré, 30 décadas, imagínate qué madral de tiempo. Son 30 años, 3 décadas de estar investigando lo que tiene que ver con lo que yo denomino como guerra de baja intensidad, que de manera, para mi gusto, errónea, se ha denominado como guerra sucia.
¿Por qué insisto en hablar de guerra de baja intensidad? Porque el Estado mexicano generó los mecanismos de represión donde no solamente secuestró, desapareció personas, asesinó y torturó, sino secuestró la información, intentó secuestrar la memoria y controlar lo que entonces se denominaban como los medios de comunicación, ¿sí? En ese tenor, pues, evidentemente me dedico a esta historia porque de pronto estaba yo a los 12 años muy feliz como buen adolescente en mi casa en Puebla y la historia, madres, que se mete a mi cuarto y que me rompe el póster de Kung Fu que tenía yo y mi póster de Campanita, que fue mi primer amor platónico, ¿no? Porque mi padre resulta que en lugar de haber sido con la amante o nadando a Cuba por cigarros, resulta que se había incorporado en uno de los grupos clandestinos armados de extrema izquierda, que fue exactamente en los grupos Las Fuerzas de Liberación Nacional, que sería el antecedente del actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, cuando de pronto tú te encuentras con que tu padre aparece en la nota roja del periódico y que lo están tildando de asaltabancos, de desgraciado, de lo peor del horror, y resulta que tú sabes que no es eso, y entiendes por qué fue detrás en la búsqueda de sus utopías, y de pronto ibas a las librerías y resulta que no había nada, ¿no? Ningún testimonio, ninguna historia, no solamente de Napoleón Glockner, sino incluso de los, 539 detenidos que se encontraban en el Palacio Negro de Lecumberri, ¿no? A mis 12 años iba yo 3 veces por semana a Lecumberri, ¿no? Esta penitenciaría enigmático-histórica fundada en 1900 por Porfirio Díaz y que se convierte en una prisión de alta seguridad para entonces por la torre panóptica y el control supuesto que se ejercía como si hubiera cámaras de vigilancia en cada una de las celdas, ¿no? En ese sentido era, uno, indagar y exorcizar tus propios fantasmas. ¿Qué pedo con tu papá? ¿No? ¿Acaso de un día para otro dijo así como, ay carajo, necesito adrenalina, ¿por qué no me voy de guerrillero? Pues no, ¿verdad? O sea, no tenía que ver con eso. Y que no existía una historia al respecto. De pronto, 1982, gana el premio Grijalbo Salvador Castañeda con la novela ¿Por qué no lo dijiste todo?, que es la literatura empieza a romper el cerco de la desinformación y del secuestro de la memoria que hace el Estado mexicano sobre este tema de la guerra de baja intensidad, y desde entonces evidentemente empiezo a indagar. Repito, obviamente por una huella de dolor particular, que tiene que ver con que la historia entró a mi casa porque mi padre fue un militante activo, un guerrillero profesional de lo que sucede en la década de los años 70, y que había que rescatar esa memoria de todo México, no nada más de mi familia. Por eso escribo 2 novelas. Primero me voy a la ficción, 20 de cobre, que precisamente es una de las novelas en las cuales se basa Guillermo Arriaga para escribir el guión de Amores Perros, entre otras cosas. Y Cementerio de Papel, que esa ya se me ocurre en el año 2002, cuando Vicente Fox abre los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Para quien no sepa, porque supongo que habrá muchos chavos y chavas que me están escuchando y viendo, la Dirección Federal de Seguridad fue la policía política que se funda en el año de 1948 por Miguel Alemán y que era un poco como el FBI de la CONASUPO, ¿no? Y que quitan y que desaparece esta organización policíaca en 1985 con Miguel de la Madrid. Y la DFS, sabías entre el 48 y el 85 que si un güey de traje, de pelo cortito, llegaba y te detenía en la calle y te sacaba su charola de la DFS, sabías que habías chingado a tu madre. Porque tenía la autoridad judicial, aunque no era un cuerpo policíaco que dependiera del Poder Judicial como tal, pero era un cuerpo represivo que dependía de la Secretaría de Gobernación. ¿Me explico? O sea, era una policía ilegal, pero eran los agentes que tenían el derecho legal, más bien extralegal, para maltratar, torturar, desaparecer personas. Entonces, volviendo al rollo, había que recuperar estas historias, ¿no? De México como tal. Y Cementerio de Papel es esta novela porque, curiosamente, me doy cuenta de que me estoy bajando del autobús que me llevaba de Puebla a México y camino las mismas calles, al mismo inmueble donde en 1974 había estado detenido mi papá. Entonces llegué y subí a decirle al director del Archivo General de la Nación, ¡qué poca madre! Tanto trabajo que nos costó sacar a Napoleón Glockner Carreto en 1974 de Lecumberri, para que, ¿cuántos años después, en el 2002, me lo regresen convertido en papel, güey? Entonces dije, esta es una
sarcasmo de la historia muy culera, y por eso escribo la novela Cementerio de Papel, que también fue llevada al cine por el director Mario Hernández. Pero había que dar continuidad al rescate histórico, no solamente al rescate literario, novelesco y demás, o de la ficción, y por eso publico Memoria Roja, la historia de la guerrilla en México de 1943, el primer momento en el cual Rubén Jaramillo opta por un acto de autodefensa debido a que estaban intentando asesinarlo, y de ahí se convierte en un tipo de guerrilla, hasta 1968, es el periodo que abarca Memoria Roja, como periodo histórico, y luego, en el 2019, publico Los Años Heridos, que es el periodo de 1968 a 1985, ¿no? Con una serie y que son 30 años de investigación en archivos, entrevistas, revistas, documentación, bla, 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 bla. Sí, tiene un libro más reciente, ¿no? Más Voces en Rebelión, pero eso es muy loca, eso es muy poblano, carnal. Ah, okay. Que esa tiene una maravillosa anécdota, porque a veces, como escritor, resulta que las historias te escogen. Todo lo que me costó uno y la mitad del otro, por eso nada más tengo una hija, investigar sobre los movimientos de la guerra de baja intensidad, a diferencia, Voces en Rebelión es un libro que se me escribió solito. Voy precisamente a la Benemérita Normal del Estado de Puebla a presentar Cementerio de Papel, y me está esperando el que fuera mi maestro de matemáticas, que estaba orgulloso de que su exalumno escritor fuera a la Normal, y me pide tomar un café al finalizar la presentación. Ah, claro que sí, porque era mi maestro de matemáticas, ¿no? De primera secundaria del Instituto Oriente, el Colegio de los Jesuitas. Tomamos un café y ahí me confiesa que él había sido el agente de la Dirección Federal de Seguridad que investigaba a mi familia desde 1961, cuando mi abuelo es el líder del llamado Movimiento de Reforma Universitaria en Puebla. En América Latina hay dos movimientos de reforma universitaria: 1918, Córdoba, Argentina; 1961, Puebla. Y mi abuelo, Julio Glockner, es el líder de ese movimiento en la ciudad de Puebla, que es cuando se funda el Yunque, que es cuando se fundan los FUAS, que es cuando se acuña esta frase famosa de cristianismo sí, comunismo no en Puebla, ¿no? Y hay un enfrentamiento universitario impresionante que convoca multitudes y que para el 64 lleva a la caída del entonces gobernador Antonio Nava Castillo, que era un periodo muy curioso que había que investigar, porque ¿cómo es posible que el gobernador Antonio Nava Castillo renuncia a la gubernatura en octubre del 64, el periodo en el cual tenemos presidente electo Gustavo Díaz Ordaz y presidente saliente Adolfo López Mateos? Y resulta que este general era carnal de los dos, del presidente que entraba y del presidente que se iba. Y a pesar de eso, en 15 días, un movimiento cívico popular provoca la caída del gobernador. Y este ex maestro mío me regala su archivo, carnal. Su colección de informes de la DFS, los recortes de periódico, los volantes de los universitarios del 61 con mi abuelo y del 64 el movimiento llamado Lechero, donde en ese movimiento habían sido líderes estudiantiles de ese movimiento mi tía Julieta y su esposo Carlos Martín del Campo. Entonces tenía yo la historia familiar hermosamente ahí tenida, y de pronto, de manera casual, había yo entrevistado en su momento a Carlos Martín del Campo, que es el líder del 68 que encabeza el proceso judicial de los presos de 1968, del 2 de octubre, porque Carlos tenía en su contra 38 delitos, por lo tanto es el que encabeza el proceso judicial, el proceso legal en contra de todos los detenidos del 68. Y en alguna ocasión que fue a Puebla lo entrevisté, y en alguna ocasión, o sea, es un libro que se fue armando sin querer. No tuve, o sea, sí investigué, pero lo que voy es que los documentos, los testimonios me cayeron de una manera hermosa. Pero bueno, sí es un libro muy local, publicado en el 2002 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ah, no, pues y hablando de todo esto que tiene que ver con el espionaje y el securitarismo, ¿cómo podemos hacer como sociedad para trascender, para llegar a algo donde no? Primero, conocer ese pasado de represión que vivimos. Para empezar, Fritz Glockner desde 1961, que es cuando nazco, el teléfono familiar evidentemente estaba intervenido.
O sea, nunca han dejado de estar los pájaros colgados a los alambres de las líneas telefónicas de mi familia. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, conocer ese pasado, saber de esos fantasmas torturadores y demás, para que hoy que tenemos y contamos con una serie de medios de comunicación, de redes, de forma de divulgar y saber implantar imaginarios colectivos diferentes a lo que sucedía entonces. ¿Cómo se comunicaban los chavos del 68 con el mimeógrafo? ¿Tú sabes lo que es un mimeógrafo? ¿Ya ven? Generacionalmente todos dijeron que no, carajo. Los demás calendarios dijeron que sí y se mancharon las manos de tinta. Clase de tecnología. Un mimeógrafo era un rodillo, ¿están de acuerdo? ¿No? Mecánico, al cual le colocabas una telita que era el stencil, que comprabas en cualquier papelería. Ese stencil lo metías en tu máquina de escribir y ahí picabas el stencil que era escribir sobre él, sobre esa tela, que quedaba impreso en la tela, ¿no? Un tipo de serigrafía. O los diseñadores sacaban su punzón, ¿están de acuerdo los demás calendarios? Y con el punzón dibujaban, ¿no? Y esa tela la colocabas en el rodillo y manualmente imprimías tus volantes, tus periódicos. Los fifís, de pronto, en los años 70 contábamos con mimeógrafos eléctricos. Entonces ya no te cansabas dando, bueno, carnal, yo soy fifí, tú no, güey, eso no es mi problema. Carlos Marx, yo no fui el creador de las clases sociales. Y entonces había un mimeógrafo eléctrico que le apretabas y ya el motorcito generaba y te imprimía. Así se comunicaron los chavos del 68, ¿sí? No había redes sociales, no había WhatsApps, mails, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber de esos fantasmas malignos del pasado, conocer los museos del horror que ha vivido este país para evitar que se repitan. Respecto de esos escenarios donde, bueno, realmente conocer sobre ellos es inspirador porque, se ve sobre una juventud movilizada y activa, con voluntad de algo más. ¿Cómo está ahorita la juventud en México? Igual que en el 68. No estigmaticemos a las nuevas generaciones con que son huevones, no saben. No, por favor, el chavo es chavo siempre. Las mismas utopías que tenían los del 68 las tienen los del 2024. Lo que pasa es que tienen otro tipo de situaciones, de distractores, de información, ¿no? De cómo invertir el ocio, pero por naturaleza el joven es joven, diría Salvador Allende, ¿no? Aquel joven que no es revolucionario no es joven. No nos convirtamos, diría José Emilio Pacheco, no seamos todo aquello en contra de lo que luchamos a los 20 años, por favor, ¿sí? Entonces yo soy un defensor de los jóvenes, no soy de la generación del 68, aguas, ¿no? No soy de la generación de Marcelino Perelló, de Paco Taibo, ni de Cabeza de Vaca, ni de Juan Guaguá, ¿no? Soy bastante más joven. Estuve muy cerca del 68 porque Carlos Martín del Campo, mi tío político, es el que, como ya mencioné, ¿no? Y mi abuelo, y en fin, ¿no? Vengo de una familia, llamémosle de izquierda de toda la vida, de la ciudad de Puebla. Y he estudiado muchos estos temas, ¿no? Como investigador, como legajo familiar, pero también siempre he dado clases, por ejemplo, ¿sí? Y cada vez que estoy frente a un grupo de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, de maestría o de doctorado, ¿sí? Que he dado clases en todos estos niveles, los chavos, cuando les pones un cohete, perdón por la expresión, en el culo, empiezan a correr que no los alcanzas. Y esto hablo desde 1980, que doy clases en secundaria, hasta el 2024, que doy clases en la licenciatura en Puebla. Perdón, aquí falta que nosotros, los que ya tenemos más colección de calendarios, seamos los que cultivamos esa aberrante versión de que las juventudes o las actuales generaciones son indecisas. Porque entonces, si son todo eso, ¿quién es el responsable? Los que estamos criticando a esas generaciones, los maestros que están frente a esos salones, los padres y las madres que cómo educaron a esos chavos que hoy son ABC. Bueno, sí, no, pero por ejemplo... Me caliento porque sí me parece, es que esos lugares comunes no, sí. de, ay, las generaciones de hoy son huevones, no saben, no deciden, por favor. Pero mucho está tomando las redes sociales como cancha. Sí, y tengo una hija, hoy tiene 2 años, Frida. Entre marzo y octubre del 2020,
plena pandemia, nos encerraron a todos, mi hija leyó 87 libros. En lo que va del 2024, ha leído un libro, porque le ha entrado mucho al TikTok, al tuk-tuk. Hay que dejarla. Para todo hay consumo. De todo te vas a terminar empachando. No estoy diciendo que bravo por las redes, por las pantallas, no. Digo, a mí me zurra traer una pantalla porque por trabajo, por no sé qué, tengo 14,000 chats, ¿no? Y la información, bueno, lo hago por profesión, ¿no? Por información. A veces hasta por entretenimiento. Me pongo a jugar los jueguitos de mi hija, ¿no? Con mi hija. Pero ¿cuál es la bronca? Dije desde el principio, son generaciones que tienen otro tipo de maneras de invertir en el ocio, formas de comunicarse diferente, que obviamente los 68eros, los de los años 70 o los de los años 80, que sería mi generación, no entendemos, ¿no? Y nos costó trabajo acercarnos a esa tecnología. Hoy por hoy estoy escribiendo en mi computadora y mi hija tiene que llegar a desbloquearme idioteces que a veces haces, ¿no? Pero no pasa nada. La condición humana es la misma. Hoy tienen otras cosas. Pantallas, formas de comunicación, redes, ¿no? Pueden propiciar la interlocución intergeneracional. Por supuesto. Y la forma de ver, eso sí, evidentemente las redes y todo esto generan desinformación y rumores falsos, que ahí está la diferencia, ¿no? Hasta los años 90 yo leía 3, 4 periódicos al día y generaba o intentaba armar mi rompecabezas de la realidad, de la situación política, económica, social, ¿no? Hasta sexual del país o del mundo, ¿no? Hoy por hoy, de pronto, a través de la pantallita te llega cada información con una capacidad del rumor para distorsionar la realidad increíble. No sé si sepan, en la década de los años 50, Luis Echeverría Álvarez manda a fabricar el Manual del Rumor como forma de contención social en México. Y se demostró que ni el entonces Excelsior o el Universal o las radiodifusoras, ya había muchas, la XCW, ¿no? Las radiodifusoras, o la incipiente televisión, tenían la capacidad de manipulación del imaginario colectivo como el rumor. Esta cosa de, me lo contó, y como somos bien habladorcitos los mexicanos creando narrativas, ¿no? El chisme, el rumor se propagaba. Ahí tienes al chupacabras con Salinas, ahí tienes el golpe de Estado que le iban a dar a Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Porque el fascismo iba a llegar a México y que hizo reprimir el 10 de junio del 71, generar los vuelos de la muerte. ¿Sí me explico? Claro que hoy hay un nivel de información, ¿qué diría yo? Por decir una bobada, policromática, diversa, escandalosa, exponencial, ¿no? Que claro que siembra otro tipo de imaginarios colectivos. Pero eso no quita que los chavos de hoy sean y tengan la misma revolución hormonal que los chavos de los 40, 50, 60, 70, 80, 90 del siglo XX. Por lo menos es mi teoría, y no soy ni Freud, ni Platón, pero creo que, porque nunca he dejado de dar clases. Porque claro que he visto la forma de interacción de mis alumnos en primero de secundaria en 1980, ¿no? Que se regalaban discos de Timbiriche, ¿no? Y era el acetato, a cómo se cortejan hoy a través de las redes. Claro que es diferente, pero no ha dejado de ser la condición humana la misma, por favor. Sí, bueno, y hablando sobre este tipo de debates de redes sociales que pues pueden parecer ociosos, ¿no? Me gustaría conocer qué opinión le merece. Yo pensé que era algo menor, pero sí tiene cierta relevancia. Contraposición sobre la identidad mexicana, de hispanismo o indigenismo, atribuyendo el indigenismo a la 4T. Pero es un debate que llevamos de toda la vida también. Lo que pasa es que hoy por hoy, debido a que la información circula, lo que dije hace rato, pero ese debate, por favor, lo traemos de toda la vida, ¿no? Pero ¿cómo? ¿hacia dónde podría encauzarse? Es decir, ¿qué dice esto sobre nosotros en este momento histórico? Como que mexicanos? Somos orgullosamente mexicanos, creo entender, ¿no? Que hay que insistir en el cultivo de la recuperación del pasado para que sepamos de dónde venimos y no generar estos elementos informativos históricos como si quien hubiese llegado o quienes hubiese conquistado en 1521 la caída de Tenochtitlan fue un español. No, fueron españoles de diversas regiones de
reinos de la península ibérica y llegaron a conquistar 49 diferentes civilizaciones indígenas. ¿Qué relación hay entre el maya y el náhuatl? Entre el totonaco y el náhuatl que conviven en el estado de Veracruz o en el estado de Puebla. Eran cosmovisiones diferentes, idiomas diferentes, pero cuando intentamos asimilar un solo indio y un solo español, perdemos de vista la estupidísima telaraña que se conforma con la conquista, que bien sabemos que fue una espada y una cruz, ¿no? Junto con la colonia, ¿no? Y la formación del Estado Nacional a partir del siglo XIX. ¿Me explico? Pero entonces el proceso histórico es, carajo, el mexicano es una complejidad genético, humana, cultural, maravillosamente impresionante como para reducirla a un indio, un español. Y por eso tenemos 31 estados en una república mexicana que ¿qué tiene que ver Baja California Norte con Campeche? El estado de Veracruz con el estado de Nuevo León. Somos hermosamente diversos, cultural, gastronómicamente, en la entonación del habla. Todos tenemos el español, sí, pero un yucateco no habla igual que un veracruzano o que un poblano, no incluso, ¿no? O que uno de Nuevo León. ¿Sí me explico? Entonces, hay que comprender ese nacionalismo, de esa maravillosa diversidad que somos. Bueno, hay quienes dicen que esa diversidad es suficiente para separarse, ¿no? Que ya hay una diferencia cultural muy radical con el norte. Lo estuvieron manejando mucho. ¿Con el norte del país? Uh-huh. No, bueno, son estupideces que han sucedido desde el inicio de la independencia, ¿no? O sea, no, por favor, digo, a ver, ¿qué? No, o sea, con una intención, por supuesto. Con intenciones. Con intenciones, ¿no? En términos genéricos, pero a ver, ¿qué intelectual de derecha o de estar diciendo esas estupideces, por ejemplo, económicamente, ¿me explico? Digo, en su momento, recuerdo los años 80, haz patria, mata un chilango, ¿no? Era una de las frases que se escuchaban o que se pintaban en las paredes de las ciudades del norte del país. Imagínate qué tipo de encono estúpido y de rompimiento de una unidad nacional. Pero yo creo que estamos por encima de eso. ¿Se está recuperando el tejido social? No, yo creo que ahí sí, y lo dije hace 2 décadas, como de pronto en los 60, 70 se vivió una violencia de ideologías, de banderas, ¿no? Y orillados por la represión del Estado mexicano. Así como mi padre no fue que un día para otro dijera, ay, necesito adrenalina, quiero irme de guerrillero, Lucio Cabañas no se fue a la Sierra de Guerrero por maestro loco, ¿no? Fueron todos los actos de cerrazón de las causas legales, ignorancia de las demandas populares y luego el acoso a o te compro, ¿no? O B, te mato, que era la forma del Estado de actuar del Estado autoritario mexicano, ¿no? Del peísmo sobre todo, ¿sí? Y evidentemente cuando se veían amenazados, lo primero que hicieron fue un acto de autodefensa. Lucio Cabañas, 1967, mayo, huye de Atoyac de Álvarez porque quisieron matarlo. Y lo primero que hizo fue esconderse, autodefenderse. Y ya de ahí fue creando con los meses la acumulación de experiencia, evidentemente, la capacidad de la ofensiva y crear su guerrilla y fundar el Partido de los Pobres. La Liga Comunista 23 de septiembre, organización de jóvenes a nivel de las ciudades, ¿no? Monterrey, Guadalajara, bueno, Jalapa, se funda el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, de Jalapa, era uno de los ideólogos principales, no lo sabían, ¿verdad, jalapeños? ¡Chale, jalapeños! El ideólogo de la fundación del Movimiento de Acción Revolucionaria era de Jalapa, compañeros y compañeras, quien en 1967, estando estudiando en la Universidad Patricio Lumumba, en la entonces hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, plantea como el ámbito asfixiante del país generaba la represión oficial del Estado mexicano. Entonces, claro, se sabe el 2 de octubre, pero el 10 de junio del 71 fue peor. Los halcones fueron a los hospitales a asesinar a los heridos, carnal. Así de fácil. Tampoco lo sabía. Tienen que leer mis libros, por favor, ¿eh? O sea, como de pronto el público lector, si me pone el público... No, o sea, las tragedias de este país no son peccata minuta, carnal. Ya ven cómo, evidentemente, la memoria y la historia es este fantasma que nos tiene que hacer pensar en este presente, carnal.
Ya me encalenté. Bueno, agradecemos mucho al maestro Fritz Glockner por compartir todo este conocimiento. Es aleccionador y la verdad que pues, nos pone muy como que enfilados a estar pendientes de nuestra historia hacia futuro, ¿no? De pronto, más que conocimientos, la pasión, ¿eh? Si se dieron cuenta, me apasiono, pues porque la historia, considero que la historia es parte de mi vida. No solamente como investigador, sino como parte de lo que somos y lo que construimos y lo que tenemos que añorar para saber sembrar nuevas utopías. Muchas gracias. Al contrario. Y también muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.